Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las historias cobran vida en la oscuridad. Esta noche te invitamos a adentrarte en un nuevo relato de terror que pondrá a prueba tus nervios. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu comentario. Más del 80% de quienes escuchan estos relatos aún no están suscritos. Te pedimos de favor que lo hagas. Recuerda que es completamente gratis y nos ayudas enormemente a seguir trayendo más historias. Sin más que decir, apaga la luz, sube el volumen y comencemos. Les voy a contar algo que me pasó hace varios años, cuando apenas tenía 16. Es una historia que me ha costado mucho tiempo compartir, porque cada vez que recuerdo esos momentos, siento como si un frío helado recorriera mi espalda. Pero necesito sacarlo de mi pecho. Necesito que alguien más sepa lo que viví en aquella casa de Chimalhuacán. Todo comenzó cuando decidí irme a vivir con mi novio. Yo era muy joven, lo sé, pero estaba enamorada y sentía que era lo correcto. Nos mudamos a una casa en el Estado de México, en Chimalhuacán, junto con la familia de él. Al principio todo era normal, incluso feliz. La casa era sencilla pero acogedora, y aunque éramos muchos viviendo ahí, nos llevábamos bien. Los días pasaban tranquilos entre las tareas del hogar y las risas en la mesa. No pasó mucho tiempo antes de que quedara esperando un bebé. La noticia nos llenó de alegría a todos. Mi suegra estaba feliz de tener otro nieto en camino, y mi novio no cabía de orgullo. Los primeros meses fueron hermosos, llenos de ilusión y planes para el futuro. Comprábamos ropita pequeña, imaginábamos cómo sería nuestro hijo, elegíamos nombres. Era como vivir en un sueño, pero todo cambió cuando llegué a los 6 meses de embarazo. Fue como si algo en esa casa se despertara, como si una presencia que había estado dormida, esperando, finalmente decidiera mostrarse, y yo fui quien la invitó sin saberlo. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Mi novio se levantó temprano para irse a trabajar. Lo acompañé hasta la puerta, le di un beso de despedida y lo vi alejarse por la calle. El sol apenas comenzaba a salir y la casa estaba en silencio. Todos los demás aún dormían. Regresé a nuestra habitación sintiéndome cansada, como siempre me pasaba en esos días del embarazo. Las náuseas matutinas me hacían sentir débil, y lo único que quería era volver a acostarme un rato. Me metí entre las cobijas buscando la comodidad de mi almohada. Cerré los ojos tratando de que pasara esa sensación horrible en mi estómago. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas cerradas dejando pasar solo un poco de luz. Me estaba quedando dormida cuando algo me hizo abrir los ojos. En la pared de enfrente vi una sombra. La silueta de un hombre se proyectaba con claridad contra el muro blanco. Mi corazón dio un brinco de alegría porque pensé que era mi novio, que había regresado por algo que olvidó. Qué tonta fui. Qué ingenua, sin voltear, sin pensarlo 2 veces. Le hablé con voz dulce y somnolienta. Ven, amor, acuéstate un ratito conmigo. Las palabras salieron de mi boca tan naturalmente, sin ninguna sospecha de lo que estaba a punto de suceder. Escuché pasos lentos acercándose a la cama. El colchón se hundió ligeramente cuando esa presencia se sentó a mi lado. Sentí el peso de un cuerpo recostándose junto a mí. Cerré los ojos sonriendo, esperando sentir el calor familiar de mi pareja, pero lo que vino después me heló la sangre. Una mano fría, terriblemente fría, como si acabara de salir de un congelador, me agarró del hombro con fuerza. No era el toque cálido y suave que yo esperaba. Era como si hielo líquido me quemara la piel, y entonces escuché la voz. Una voz que no era de este mundo. Una voz que parecía venir desde lo más profundo de un abismo oscuro. Grave, ronca, y con un eco que hacía temblar el aire. «Voltéate», susurró junto a mi oído. El aliento que sentí en mi nuca era helado, y traía consigo un olor que nunca olvidaré. Era un olor nauseabundo, como a tierra húmeda mezclada con algo podrido, como si algo hubiera estado enterrado por mucho tiempo y acabara de salir de la tumba. El olor era tan fuerte que me provocó arcadas inmediatas. Quise levantarme, quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizada. Intenté mover los dedos, las manos, los pies,
nada. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Podía sentir todo, el terror corriendo por mis venas, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho, pero no podía mover ni un músculo. Ni siquiera podía abrir la boca para pedir ayuda. La presencia junto a mí se impacientó. Sentí cómo me agarraba con más fuerza y me volteaba bruscamente. Mis ojos se abrieron de golpe, aunque yo no había querido abrirlos. Y lo que vi me quitó toda esperanza de que esto fuera una simple pesadilla. Flotando sobre mí había una sombra. No era una sombra normal, de esas que se proyectan en las paredes. Era una masa oscura, densa, tridimensional. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentir su atención fija en mí, penetrante y aterradora. La sombra se movía de forma extraña, como el humo, pero más sólida, más real. De repente, esa cosa comenzó a sacudirme. Me zarandeaba con una fuerza brutal y yo no podía hacer nada para detenerla. Mi cabeza se movía de un lado a otro contra la almohada. Pero lo peor, lo que más miedo me dio, fue cuando sentí presión en mi vientre. Esa cosa estaba presionando donde estaba mi bebé. En ese momento, toda mi parálisis, todo mi terror se convirtió en algo más fuerte. El instinto de madre despertó en mí como un rugido silencioso. No me importaba lo que me pasara a mí, pero nadie, nada, iba a tocar a mi hijo. Luchaba con todas mis fuerzas mentalmente, aunque mi cuerpo seguía inmóvil. Gritaba por dentro, le rogaba, le suplicaba que dejara en paz a mi bebé, y entonces la voz volvió a hablar. Esta vez con un tono que parecía burlarse de mi desesperación. Él es mío, solamente mío. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba escuchando. Seguí luchando, seguí gritando por dentro, aunque ningún sonido salía de mi garganta. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo dejó de tener sentido mientras esa cosa oscura me mantenía prisionera en mi propia cama. Cada segundo se sentía eterno. Mi mente seguía gritando, suplicando, peleando por mi bebé. Y de pronto, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. La presión desapareció. El peso sobre mi cuerpo se esfumó. El olor horrible se fue. Pude mover los dedos primero, luego las manos. Me llevé las manos al vientre inmediatamente, desesperada por saber si mi bebé estaba bien. Sentí una patadita. Mi hijo se movía. Estaba vivo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras abrazaba mi vientre y lloraba de alivio. Miré el reloj en la mesita de noche. Marcaba las 5:58 de la mañana. Lo mismo que marcaba cuando me había acostado. Eso era imposible. Había pasado tanto tiempo. Sentí cada segundo de esa tortura. Pero el reloj insistía en que apenas habían pasado unos minutos desde que me recosté. O quizás ninguno. Me levanté temblando. Mis piernas apenas me sostenían. Salí de la habitación buscando a alguien. Necesitaba hablar con alguien. Encontré a mi cuñada preparando el desayuno en la cocina. Cuando me vio, su cara cambió inmediatamente. «¿Qué te pasa? Estás muy pálida», me dijo acercándose. Le conté todo. Cada detalle. La sombra, la voz, el olor, la parálisis, todo. Hablaba atropelladamente. Las palabras salían disparadas de mi boca. Ella me escuchó con atención, pero al final me tomó de las manos y me dijo con una sonrisa tranquilizadora: «Seguro fue una pesadilla. El embarazo hace que tengamos sueños muy raros y realistas». Quise creerle. De verdad quise creerle. Pero en ese momento esa voz horrible resonó dentro de mi cabeza. No vino de afuera, vino de adentro de mi propia mente. «Ya sabes que él es mío». Las palabras fueron tan claras como si alguien las hubiera susurrado directamente en mi oído. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme. Desde ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. No podía dormir sola. No podía estar en la oscuridad. Cada sombra me parecía amenazante. Cada ruido me hacía brincar. Le rogaba a mi novio que no me dejara sola, pero él tenía que trabajar. No podía quedarse conmigo todo el tiempo.
Las semanas pasaron lentas y aterradoras. Finalmente llegó el día del parto. Fue difícil, pero cuando escuché el llanto de mi bebé, sentí que todo valía la pena. Lo tomé en mis brazos y me olvidé por un momento de todo lo demás. Era perfecto, era mío, y nadie me lo iba a quitar. Pero me equivocaba. Las cosas no mejoraron después del nacimiento, empeoraron. Las sombras comenzaron a aparecer con más frecuencia. Ya no era solo en el cuarto, las veía en el pasillo, en la sala, en la cocina, siempre en las esquinas, siempre observando. Y no era solo yo. Mi suegra también empezó a notar cosas extrañas. Por las noches escuchábamos ruidos en la cocina, como si alguien estuviera moviendo los trastes, abriendo y cerrando los cajones. Bajábamos a revisar y todo estaba en orden, pero el ruido había sido tan claro. También se escuchaban pasos en el techo, como si alguien caminara sobre la casa. Pasos pesados, lentos, que recorrían de un lado a otro. Una noche me levanté para revisar a mi bebé. Tenía apenas 2 meses. Cuando entré a su cuarto lo vi. Ahí estaba, junto a la cuna, la misma sombra oscura que me había atacado durante el embarazo. Estaba inclinada sobre mi hijo, observándolo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Corrí hacia la cuna y tomé a mi bebé en brazos. La sombra se irguió, haciéndose más grande, más amenazante, pero esta vez no tuve miedo. Bueno, sí tenía miedo, pero el amor por mi hijo era más fuerte. Me arrodillé ahí mismo, con mi bebé en brazos, y empecé a rezar. Rezaba todo lo que sabía, todo lo que me había enseñado mi abuela. La sombra no hizo nada, solo se quedó ahí, flotando frente a mí. Y entonces escuché algo que me heló hasta los huesos. Se estaba riendo. Una risa grave, burlona, que llenaba toda la habitación, y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente tomé una decisión. No podía seguir así. Necesitaba ayuda. Tomé a mi bebé y salí de la casa. Caminé varias cuadras hasta llegar a la iglesia de San Pablo. Entré y me quedé ahí durante horas, rezando, pidiendo protección, pidiendo que esto terminara. El Padre me bendijo a mi hijo, y me dio un poco de agua bendita para llevar a casa. Cuando salí de la iglesia ya había oscurecido. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Las calles estaban vacías y mal iluminadas. Empecé a caminar rápido, con mi bebé bien apretado contra mi pecho, y entonces lo vi. Un perro apareció de la nada. Era enorme y completamente negro. Sus ojos brillaban con una luz extraña en la oscuridad. Se quedó parado en medio de la calle, mirándome fijamente. Recordé lo que siempre me decían: si te encuentras un perro negro en la noche, no lo mires a los ojos y sigue caminando. Bajé la mirada y seguí adelante. Mi corazón latía como loco. Pasé junto al perro sin mirarlo. Di varios pasos más y sentí la necesidad de voltear. No sé por qué lo hice. Cuando miré hacia atrás, el perro había desaparecido. No había ninguna calle lateral por donde pudiera haberse ido. Simplemente ya no estaba. Respiré aliviada y seguí caminando. Pero unos metros adelante ahí estaba otra vez. El mismo perro negro, enorme, bloqueando mi camino. Esta vez estaba más cerca. Podía ver que no era un perro normal. Su forma era extraña. Sus bordes parecían difuminarse con la oscuridad. No lo pensé, solo corrí. Corrí directamente hacia él porque era el único camino a casa. Y cuando lo atravesé, sentí ese frío terrible otra vez. Era como pasar a través de agua helada. El perro no era real, era otra sombra, otra manifestación de esa cosa que me perseguía. Llegué a casa temblando y llorando. Esa noche hice una promesa. Nunca más saldría sola cuando oscureciera. Nunca más. Los años pasaron y aprendí a vivir con el miedo constante. Mi hijo creció, y yo pensaba que mientras lo mantuviera cerca, mientras lo protegiera, todo estaría bien. Pero cuando mi hijo cumplió 5 años, algo pasó que me demostró que nunca había estado a salvo. Una noche me desperté con sed. Salí de mi cuarto para ir a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el cuarto de mi hijo, algo me hizo detenerme.
La puerta estaba entreabierta y había una luz extraña saliendo de ahí. No era la luz de su lámpara de noche. Era diferente, más fría, más oscura, aunque suene raro decirlo. Empujé la puerta lentamente, y ahí estaba de nuevo. La sombra estaba parada junto a la cama de mi hijo, inclinada sobre él, exactamente como la había visto cuando era bebé. Pero esta vez había algo diferente. Mi hijo tenía los ojos abiertos. Estaba despierto. Estaba viendo a esa cosa. No grité, no lloré. Solo entré al cuarto con una calma que no sabía que tenía. Tomé a mi hijo en brazos y lo saqué de ahí. Esa cosa no se movió, solo nos observó salir. Acosté a mi hijo en mi cama y me quedé despierta toda la noche, vigilando, protegiendo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi hijo me preguntó algo que me dejó helada. Mamá, ¿por qué ese señor entra a mi cuarto todas las noches? Su voz era tan inocente, tan normal, como si estuviera preguntando por el clima. ¿Cuál señor, mi amor?, le pregunté tratando de mantener la calma. El señor alto que no tiene cara. Dice que es mi amigo, pero entra aunque la puerta esté cerrada. Se mete por las paredes. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi hijo me vio llorar y se asustó. ¿Hice algo malo, mamá?, preguntó con sus ojitos llenos de preocupación. Lo abracé fuerte y le dije que no había hecho nada malo. Pero por dentro estaba destrozada. Esa cosa no solo me perseguía a mí, quería a mi hijo. Siempre lo había querido. Ese mismo día, casi corriendo, fui a casa de mi abuela. Ella vivía en otro barrio, lejos de Chimalhuacán. Llegué desesperada, con mi hijo de la mano. Le conté todo desde el principio. Todo lo que no le había contado antes porque tenía vergüenza, porque pensaba que me diría que estaba loca. Pero mi abuela no se sorprendió. Me escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando, como si ya supiera lo que le iba a decir. Cuando terminé, me tomó de las manos y me miró a los ojos. «Hija, eso está aquí porque tú le diste permiso», me dijo. «Fue cuando lo confundiste con tu esposo. Lo invitaste a recostarse en la cama. Le abriste la puerta sin saberlo». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Tenía razón. Yo había invitado a esa cosa a mi vida. Yo le había dado permiso sin saberlo. «¿Qué puedo hacer, abuela?», le supliqué. «¿Cómo lo alejo? ¿Cómo protejo a mi hijo?». Mi abuela me dio instrucciones muy precisas. Tenía que poner un vaso con agua debajo de mi cama y de la cama de mi hijo todas las noches. Tenía que rezar todas las mañanas al despertar, no pidiendo que se fuera la sombra, sino agradeciendo por un nuevo día, por la vida, por mi familia. Tenía que conseguir agua bendita y rociarla en cada esquina de la casa, en las puertas, en las ventanas. También me dijo que consiguiera un palo de madera y lo metiera en agua bendita durante 3 días. Ese palo debía tenerlo siempre cerca de mi cama, y me dio una palma bendita, de esas que dan en la iglesia el Domingo de Ramos, para que la colgara en la puerta de entrada. Pero lo más importante que me dijo fue sobre el miedo mismo. «El miedo les da poder», me explicó mi abuela. «Cada vez que sientes miedo te haces pequeña y ellos se hacen grandes. Cuando sientas que está cerca, cuando sientas ese frío o esa presencia extraña, sacude tus brazos hacia afuera con fuerza». Así, me mostró el movimiento como si estuviera apartando cortinas invisibles. «Eso aleja el mal, pero tienes que hacerlo con valentía, no con miedo». Regresé a casa y seguí cada una de sus instrucciones al pie de la letra. Puse el agua bajo las camas, rocié agua bendita por toda la casa, colgué la palma bendita, puse el palo bajo mi almohada, y cada mañana, sin falta, daba gracias por estar viva, por tener a mi hijo sano, por un día más. Las primeras noches no pasó nada diferente. Todavía sentía la presencia. Todavía escuchaba los ruidos. Pero yo seguía las instrucciones de mi abuela sin rendirme. Una noche, estaba acostada cuando sentí ese frío conocido llenando la habitación. El aire se volvió pesado. Supe que estaba ahí. Esta vez, en lugar de quedarme paralizada de miedo,
Recordé las palabras de mi abuela. Me levanté de la cama. Sentí una fuerza terrible tratando de empujarme hacia abajo, de regresarme a la cama. Pero yo luché, extendí mis brazos y comencé a sacudirlos hacia afuera con toda la fuerza que tenía, haciendo el movimiento que mi abuela me había enseñado. «Fuera», grité. «Esta es mi casa, este es mi hijo, no te pertenecemos». Seguí sacudiendo los brazos y con cada movimiento sentía que esa presencia se debilitaba. El frío comenzó a retroceder. La presión en el aire disminuyó y de repente todo terminó. La habitación volvió a sentirse normal, cálida, vacía. Desde esa noche, las cosas cambiaron. La sombra oscura nunca volvió a aparecer. Mi hijo dejó de hablar del señor sin cara. Los ruidos en la cocina cesaron. Los pasos en el techo desaparecieron. Por primera vez en años, pude dormir tranquila. Pude vivir sin ese miedo constante apretándome el pecho. Ahora, años después, seguimos viviendo en esa misma casa. Ya no siento miedo. Bueno, casi nunca. A veces, muy de vez en cuando, vemos la sombra de un niño jugando en la sala. Pero no nos da miedo. No es amenazante. Solo parece estar ahí, jugando, corriendo de un lado a otro. Mi hijo mayor, que ya es adolescente, dice que es como tener un hermanito invisible. No sé si esa sombra de niño tiene algo que ver con lo que vivimos antes. No sé si es algo que siempre estuvo en la casa o si es algo nuevo. Pero no nos molesta, no nos hace daño, solo está ahí. Y hemos aprendido a convivir con ella. Lo que sí sé es que aprendí una lección muy importante en todo esto. Las puertas no solo son de madera, hay puertas invisibles que podemos abrir sin darnos cuenta. Puertas que se abren con una palabra, con una invitación, con un descuido. Y una vez que las abres, es muy difícil cerrarlas, pero no imposible. Si alguna vez sienten una presencia extraña, si alguna vez algo en su casa no se siente bien, no lo ignoren. Busquen ayuda. Hablen con alguien que sepa, alguien con experiencia. Y sobre todo, no le den poder con su miedo. El miedo es lo que ellos quieren. El miedo es lo que los alimenta. Yo sobreviví. Mi hijo está bien. Y aunque nunca olvidaré esa voz horrible diciéndome que mi hijo era suyo, sé que estaba equivocada. Mi hijo es mío. Siempre lo fue. Y ninguna sombra, ninguna entidad, ninguna cosa de otro mundo puede cambiar eso. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y si alguna vez ven una sombra donde no debería haber ninguna, si alguna vez sienten ese frío inexplicable, recuerden lo que les dije. No están locos, no lo están imaginando, y no están solos, porque lo que viví yo, lo han vivido muchos otros. Y seguirá pasando mientras sigamos abriendo puertas que deberían permanecer cerradas. Yo soy Carol Castillo, y lo que voy a contar no es una historia inventada ni algo que escuché por ahí. Es algo que viví en carne propia, algo que todavía me hace temblar cuando lo recuerdo. Vivo a media hora de la capital de Oaxaca, en un pueblo donde todo el mundo se conoce y donde las leyendas se cuentan de generación en generación. Mi casa está en una zona tranquila, y desde el patio trasero se puede ver perfectamente un cerro enorme que se alza imponente contra el cielo. Es un cerro al que toda la gente le tiene respeto, porque ahí pasan cosas que nadie puede explicar. Desde niña mi abuelo me había contado historias sobre ese cerro. Decía que no era un lugar común, que por las noches se podían ver cosas extrañas. Al principio yo pensaba que eran solo cuentos para asustarnos a mi hermana y a mí, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo de verdad en todo eso. Algunas noches, no todas, cuando salía al patio y miraba hacia arriba, podía ver luces extrañas que bajaban por el cerro. Eran como bolas de fuego que descendían en zigzag desde la cima hasta la mitad de la montaña y luego desaparecían sin dejar rastro. La primera vez que las vi tenía como 10 años y pensé que eran fuegos artificiales o algo así, pero mi abuelo me sacó de esa idea rápidamente.
Recuerdo perfectamente esa tarde cuando le pregunté qué eran esas luces. Estábamos sentados en el corredor de la casa y el sol ya se estaba ocultando detrás del cerro. Mi abuelo se quedó callado un momento, como pensando si debía decirme la verdad o no. Luego me miró con esos ojos serios que ponía cuando hablaba de cosas importantes y me dijo: «No son luces, mija, son brujas». En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Yo había escuchado muchas historias sobre brujas en el pueblo, pero pensé que eran solo leyendas, cosas que la gente inventaba. Pero mi abuelo no era de los que inventaban cosas. Él era un hombre serio y respetado, y cuando decía algo era porque lo sabía de verdad. Me explicó que esas bolas de fuego eran brujas que bajaban del cerro por las noches para hacer sus cosas. No me dio muchos detalles esa vez, solo me dijo que era mejor no salir de noche cuando se veían esas luces, y que si alguna vez veía algo raro, lo mejor era meterme a la casa, cerrar las puertas y rezar. Durante años vi esas luces de vez en cuando, siempre desde la seguridad de mi casa, siempre con curiosidad pero también con miedo. Nunca pasaban de la mitad del cerro, y yo me acostumbré a verlas como algo normal del lugar donde vivía. Incluso llegué a pensar que mientras se quedaran allá arriba no había problema, pero una noche de marzo de hace 2 años, todo cambió. Esa noche descubrí que las historias de mi abuelo no solo eran verdad, sino que eran mucho más aterradoras de lo que yo había imaginado. Era una noche de mucho calor, de esas noches donde el aire está pesado y no te deja dormir. Me había acostado temprano, pero no podía conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama y el calor era insoportable. Finalmente decidí levantarme y salir al patio a tomar el fresco, y de paso darle de comer a mi perro. Salí con una cubeta de comida y llamé a mi perro, que vino moviendo la cola como siempre. Mientras él comía, yo me quedé ahí parada mirando al cielo. Estaba lleno de estrellas y hacía una noche despejada muy bonita. Fue entonces cuando mi vista se dirigió al cerro y las vi. Las bolas de fuego estaban ahí otra vez, pero esta vez algo era diferente. Bajaban con ese movimiento juguetón de siempre, en zigzag, brillando con un color naranja intenso que contrastaba con la oscuridad de la noche. Pero en lugar de detenerse a media altura como siempre hacían, esta vez siguieron bajando. Las vi descender más y más, hasta que llegaron al final del cerro. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de calmarme. Pensé que tal vez solo era una coincidencia, que no significaba nada. Terminé de darle de comer al perro y entré a la casa, pero algo dentro de mí se sentía inquieto. Dejé la puerta de mi cuarto abierta porque seguía haciendo mucho calor. Desde mi cama podía ver perfectamente la sala y la puerta del cuarto de mi mamá, porque había un foco que iluminaba el patio y la luz entraba por la ventana. Me acosté e intenté dormir, pero no podía. Tenía los ojos abiertos mirando hacia el techo, sintiendo cómo el calor me hacía sudar. Así pasé no sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora o 2. La casa estaba en silencio, y yo estaba en ese estado entre estar dormida y despierta, cuando todo es confuso, y no sabes bien qué está pasando. Pero de repente, algo me hizo estar completamente alerta. Fue como si mi cuerpo supiera que algo malo estaba por pasar. Primero escuché ladridos lejanos. No era solo un perro, eran muchos perros ladrando al mismo tiempo, como si algo los hubiera alterado a todos al mismo tiempo. Los ladridos venían de diferentes direcciones, de todas partes del pueblo. Era extraño porque normalmente los perros del pueblo son tranquilos por las noches. Entonces mi propio perro empezó a ladrar. Pero no era su ladrido normal, no era el ladrido que hace cuando pasa alguien por la calle o cuando ve un gato. Este era diferente. Era un ladrido de miedo, de terror puro. Nunca lo había escuchado ladrar así. Lo escuché correr desesperado hacia el patio trasero, como si estuviera huyendo de algo. Sus ladridos se fueron apagando conforme se alejaba, pero podía sentir el pánico en cada sonido que hacía. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Luego vino el silencio. Un silencio tan profundo que daba más miedo que los ladridos. Era como si todos los sonidos de la noche se hubieran apagado de golpe. No se escuchaban grillos, no se escuchaba el viento, no se escuchaba nada.
Solo ese silencio pesado que te hace sentir que algo terrible está a punto de pasar. Y entonces lo escuché, un ruido seco en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre las láminas. Pero no sonó como cuando un gato salta al techo o cuando cae una rama. Fue diferente. Fueron 2 golpes seguidos, como 2 pies tocando el techo al mismo tiempo. Como si alguien hubiera aterrizado de pie allá arriba. Me quedé completamente paralizada en mi cama. No podía moverme, no podía gritar, solo podía escuchar. Y lo que escuché después fue peor. Pasos lentos sobre el techo. Pasos humanos, pesados, deliberados. Alguien caminaba sobre mi casa. Las láminas del techo hacían ese ruido metálico característico con cada paso. Podía seguir perfectamente el recorrido de lo que fuera que estuviera allá arriba. Caminaba lentamente, sin prisa, como si estuviera buscando algo. O a alguien. En ese momento todo cobró sentido en mi cabeza. Las bolas de fuego que había visto bajar hasta el final del cerro. Lo que mi abuelo siempre me había dicho. Las historias que había escuchado toda mi vida. No eran solo cuentos, eran advertencias. Ahí arriba, caminando sobre el techo de mi casa, había una bruja. Y lo peor de todo es que me había visto cuando salí al patio. Sabía que yo estaba ahí. Por eso había bajado hasta el final. Por eso estaba ahí. Los pasos se detuvieron justo encima de donde yo estaba acostada. Podía sentir el peso de algo sobre mí, aunque estuviera separada por el techo. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio de espera, como si algo estuviera decidiendo qué hacer. Quise gritar, quise correr, quise hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. El miedo me tenía completamente paralizada. Solo podía quedarme ahí, acostada, con los ojos abiertos mirando al techo, sabiendo que algo malo estaba justo arriba de mí. No sé cuánto tiempo pasó así. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. El tiempo se sintió eterno. Luego escuché cómo los pasos se reanudaban, pero ahora se dirigían hacia un lado de la casa, hacia donde estaba el cuarto de mi mamá. Giré mi cabeza lentamente hacia la puerta de mi cuarto, hacia donde podía ver la sala y la entrada del cuarto de mi mamá. La luz del patio seguía entrando por la ventana, iluminando todo con esa luz tenue y amarillenta. Y entonces la vi. Había una silueta parada en la entrada del cuarto de mi mamá. Una figura alta, muy alta, completamente negra, más oscura que la misma oscuridad. No podía distinguir si era hombre o mujer. Solo veía esa forma humana pero alargada, de pie, completamente inmóvil. Estaba mirando hacia adentro del cuarto de mi mamá. El terror que sentí en ese momento es algo que no puedo describir con palabras. Era como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en hielo. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía ver esa cosa parada ahí. Me di vuelta en la cama rápidamente, dándole la espalda a la puerta, y me cubrí completamente con las cobijas. Sé que suena tonto, como cuando eres niño y crees que las cobijas te van a proteger de los monstruos, pero no sabía qué más hacer. Empecé a rezar en voz baja todas las oraciones que me sabía una tras otra sin parar. «Mamá», susurré. «Mamá», repetí un poco más fuerte. «Mamá», grité finalmente con toda la voz que pude sacar. Y entonces escuché a mi mamá gritar también. Pero no era un grito de susto por escucharme a mí. Era un grito de terror, de pánico absoluto. Y luego empezó a gritar palabras, insultos, como si le estuviera gritando a alguien que se fuera de su cuarto. «Vete de aquí», gritaba, «déjame en paz, fuera de mi casa». Su voz sonaba desesperada pero también fuerte, valiente a pesar del miedo. Yo seguía debajo de las cobijas escuchando todo, sin atreverme a moverme. El corazón me latía tan rápido que pensé que me iba a dar algo, pero de repente algo dentro de mí me hizo reaccionar. Era mi mamá. Estaba en peligro, tenía que hacer algo. Reuní todo el valor que pude. Me descubrí de las cobijas y miré hacia la puerta de mi cuarto. La silueta alta ya no estaba ahí. La entrada del cuarto de mi mamá estaba vacía. Me levanté de la cama tan rápido como pude y corrí hacia su cuarto. Abrí la puerta de golpe y busqué a tientas el interruptor de la luz. Mis manos temblaban tanto que me costó encontrarlo, pero finalmente lo encendí.
La luz inundó el cuarto y vi a mi mamá sentada en su cama, con las sábanas revueltas, el pelo despeinado y los ojos muy abiertos. Y estaba llorando. Mi mamá es una mujer fuerte. Toda mi vida la había visto enfrentar cualquier problema con valentía. Nunca la había visto así, tan vulnerable, tan asustada. Verla llorar me dio más miedo que todo lo demás que había pasado esa noche. Corrí hacia ella y la abracé fuerte. Las dos nos quedamos ahí, abrazadas, temblando, llorando, sin poder hablar durante varios minutos. Solo nos aferrábamos la una a la otra como si nuestra vida dependiera de ello. Finalmente, cuando logró calmarse un poco, mi mamá empezó a contarme lo que le había pasado. Su voz todavía temblaba mientras hablaba. Me dijo que también había escuchado los pasos en el techo, que estaba acostada tratando de convencerse de que solo era su imaginación, que solo era el viento o algún animal. Pero entonces sintió algo que subía a su cama, algo pesado, algo que se arrastraba desde los pies de la cama hacia donde ella estaba. Podía sentir el peso moviéndose sobre las cobijas, acercándose poco a poco, como si alguien estuviera gateando sobre ella. Trató de moverse pero no podía. Era como si algo la tuviera sujetada contra la cama. Sentía una presión en todo el cuerpo, como si algo la estuviera aplastando. Entonces, sintió unas manos frías que intentaban agarrarla del cuello. En ese momento me dijo, algo dentro de ella se activó. Ese instinto de supervivencia que todos tenemos. Logró zafarse, no sabe cómo, pero logró liberarse de lo que fuera que la tenía atrapada. Empezó a gritar, a insultar, a decir todo lo que se le venía a la mente. Estiraba la mano hacia la lámpara que tiene junto a su cama, tratando desesperadamente de encenderla. Sus dedos buscaban el interruptor pero no lo encontraba. Seguía gritando y buscando el interruptor a ciegas. Finalmente lo encontró y encendió la lámpara. Y lo vio. Vio una figura alta, oscura, parada junto a su cama, y esa figura levantó una mano hacia ella. De los dedos de esa mano empezaron a salir chispas. Chispas pequeñas pero brillantes, como cuando chocas dos piedras. Mi mamá dice que en ese momento sintió que se moría del susto. Las chispas iluminaban brevemente la cara de esa cosa, pero ella cerró los ojos porque no quería ver. No quería saber qué era lo que estaba ahí. Entonces, de repente la lámpara se apagó. La luz se fue completamente, y sintió un sueño muy pesado que la invadió de golpe, como si alguien le hubiera echado algo para dormirla. Sus párpados se hicieron tan pesados que no podía mantener los ojos abiertos. Justo en ese momento fue cuando yo abrí la puerta y encendí la luz del cuarto, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando terminó de contarme todo esto, las dos nos quedamos en silencio. No había palabras para describir lo que habíamos vivido. Era algo que iba más allá de cualquier historia que hubiéramos escuchado. Era real. Nos había pasado a nosotras. Después de un rato, mi mamá se levantó de la cama. Todavía estaba pálida y sus manos temblaban, pero había una determinación en sus ojos. Salió del cuarto y yo la seguí. Fue a la cocina y tomó una jícara de barro que siempre tenemos ahí. La llenó con agua bendita que guardamos en una botella. Salió al patio y yo me quedé en la puerta observándola. La luna iluminaba todo con su luz plateada. Mi mamá caminó entre los árboles del patio buscando algo. Entonces empezó a lanzar el agua bendita hacia las ramas de los árboles, pero no lo hacía en cualquier rama. Solo lo hacía en aquellas que tenían forma de letra B, donde las ramas se dividían en dos formando como una horqueta. Iba de árbol en árbol, lanzando el agua y murmurando oraciones que no alcancé a escuchar. Cuando terminó, regresó a la casa. Me tomó de la mano y me dijo que esa noche íbamos a dormir juntas. Fuimos a su cuarto, revisó que las ventanas estuvieran bien cerradas y nos acostamos las dos en su cama. Ninguna de las dos pudo dormir mucho esa noche. Cada ruido nos sobresaltaba, cada sombra nos asustaba. Al día siguiente, cuando ya había luz del sol y todo parecía más normal, le pregunté por qué había hecho eso con el agua bendita en los árboles. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me explicó. Me dijo que mi abuelo le había enseñado muchas cosas sobre las brujas cuando ella era joven. Que las brujas bajan del cerro por las noches,
para molestar a las personas. Que cuando eso pasa, hay que encender todas las luces de la casa. Hay que gritar e insultarlas porque eso las debilita. Pero lo más importante, me dijo, es que si logras zafarte de ellas tienes que espantarlas completamente. Porque si no lo haces, se quedan cerca. Se esconden en las horquetas de los árboles, esas ramas en forma de V, esperando otra oportunidad para volver a entrar a la casa. La única forma de espantarlas para siempre es con agua bendita. El agua bendita les causa llagas en la piel, les duele, les quema. Por eso huyen y no regresan. Por eso mi mamá había hecho eso la noche anterior. Esa misma tarde decidimos hacer una limpieza completa de la casa. Compramos aceite especial y llamamos a una señora del pueblo que sabe hacer estas cosas. Ella recorrió toda la casa con sahumerio, echando humo en cada rincón, rezando en cada habitación. Nos dio instrucciones de mantener siempre agua bendita en la casa, de rezar antes de dormir, de no salir al patio cuando veamos las bolas de fuego bajar del cerro. Nos dijo que habíamos tenido suerte, que muchas personas no logran zafarse cuando algo así les pasa. Desde esa noche, nunca más nos volvió a pasar nada similar. A veces todavía veo las bolas de fuego bajar del cerro, pero ya no se acercan a mi casa. Se quedan a media altura, como antes, y luego desaparecen. Después de todo esto, busqué a mi abuelo para preguntarle más sobre las brujas. Quería entender qué había pasado esa noche. Él se sentó conmigo y me contó que él también había vivido algo parecido cuando era joven. Me dijo que de niño vivía en una calle que daba a un terreno baldío. Era un lugar que nadie usaba, lleno de hierbas y basura. Pero había algo extraño en ese terreno. Siempre había cenizas ahí. Como si alguien estuviera quemando cosas constantemente. Una noche, mi abuelo y sus primos tuvieron que ir a hacer un mandado. Era tarde y tenían que pasar cerca de ese terreno baldío. Mientras caminaban, vieron algo que los dejó paralizados. Había 4 mujeres en medio del terreno. Danzaban alrededor de una fogata, moviéndose de forma extraña, como si estuvieran en trance. La luz de la luna y el reflejo de las llamas iluminaban la escena de forma espeluznante. Las mujeres se revolcaban en las cenizas humeantes, cantaban cosas que no se entendían, hacían movimientos raros con las manos. Pero lo más aterrador vino después. Mi abuelo y sus primos vieron cómo esas mujeres empezaron a transformarse. Sus cuerpos se retorcían, sus formas cambiaban, y poco a poco se convertían en perros. Perros grandes, de ojos brillantes, que aullaban hacia la luna. Mi abuelo y sus primos corrieron a casa más rápido de lo que habían corrido en su vida. Pero en lugar de quedarse callados y con miedo, decidieron hacer algo. Decidieron espantar a esas brujas del terreno para siempre. Se dieron cuenta de que las reuniones solo pasaban cuando había luna llena. Así que esperaron a la siguiente luna llena y se prepararon. Juntaron piedras, consiguieron agua bendita, se armaron de valor. Cuando llegó la noche esperada, se escondieron cerca del terreno baldío. Las mujeres llegaron como siempre, encendieron su fogata y empezaron con sus rituales. Danzaban, cantaban esas palabras extrañas, se revolcaban en las cenizas. Mi abuelo dio la señal. Él y sus primos salieron de sus escondites y empezaron a lanzar piedras y agua bendita hacia las brujas. Fue un ataque sorpresa. Las brujas gritaron de dolor y sorpresa. Corrieron despavoridas en todas direcciones, dejando la fogata encendida y sus cosas tiradas. Los muchachos apagaron la fogata con el resto del agua bendita y se fueron del lugar. Pensaron que todo había terminado así, pero días después se enteraron de algo que los dejó helados. La señora que tenía la tienda del pueblo apareció golpeada y con quemaduras extrañas en la piel. Decía que había sido atacada por unos muchachos que le lanzaron piedras y un líquido que le quemaba. Lo mismo le pasó a una vendedora de verduras del mercado y a unas señoras de otro pueblo que vendían telas. Todas aparecieron con las mismas heridas, contando la misma historia. Habían sido atacadas con piedras y quemadas con algo. Mi abuelo y sus primos se dieron cuenta de la verdad. Esas mujeres eran las brujas. Eran personas normales durante el día, que trabajaban y vivían como todos los demás. Pero por las noches, en luna llena, se transformaban
y hacían sus rituales en ese terreno baldío. Después de ese ataque, las brujas nunca más regresaron al terreno. El lugar quedó abandonado y eventualmente lo limpiaron y construyeron casas ahí. Cuando mi abuelo terminó de contarme su historia, me miró con seriedad y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que las brujas son reales, que siempre han estado entre nosotros, que hay que saber protegerse. Ahora yo sé que todo lo que me contaron de niña no eran solo historias para asustar, eran advertencias, eran enseñanzas de gente que había vivido estas cosas y quería que las nuevas generaciones supieran cómo protegerse. Todavía vivo en la misma casa, todavía veo el cerro desde mi patio. Y sí, todavía veo las bolas de fuego algunas noches. Pero ahora sé qué son. Ahora sé qué hacer si vuelven a acercarse. Mantengo agua bendita siempre en mi casa. Rezo antes de dormir. Y cuando veo esas luces bajar del cerro, me meto a la casa, cierro las puertas y espero a que pase la noche, porque hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que existen aunque no queramos creerlas. Y lo mejor que podemos hacer es respetarlas y mantenernos alejados. Esta es mi historia. Esta es la verdad de lo que viví. Y se la cuento a quien quiera escucharla, no para asustar, sino para advertir. Para que sepan que si algún día ven luces extrañas bajando de un cerro, si escuchan pasos en su techo, si sienten algo que no deberían sentir, no están locos, es real. Y hay que saber cómo protegerse,